Profe, tú estás hablando, yo no escucho. Me excuso con ustedes. Ay, qué pena porque no me avisaron. Yo pensé que todos escuchaban y que yo no era la única que no. Ay, caramba, No, yo me tampoco excuso estaba con escuchando. ustedes porque yo no me percaté que tenía el micrófono apagado y yo estaba ya socializando, bueno, las actividades que tenemos en el aula. Bueno, entonces ahora sí me excuso con ustedes, los saludo nuevamente, una bienvenida para quienes están en este momento conectados, a Sofía, a Laura, a Juliana. Ya entonces estaré haciendo aclaración en la publicación del video, que los primeros minutos no tienen audio, pero que el video está bien, la grabación está bien, para que no se vayan a preocupar. Como les decía entonces, ya nosotros esta semana hemos cerrado el módulo 2 con la entrega del informe de laboratorio sobre planeación estratégica, cerró el pasado lunes, y ya entonces damos apertura al módulo 3 que está centrado en evaluación de riesgos ambientales. Para esta oportunidad, tenemos entonces programadas dos actividades evaluables. La primera, un foro de gestión del riesgo que tiene un peso del 20% y está disponible desde el pasado lunes hasta el próximo 22 de marzo. Y la actividad 5, que es la evaluación, que comprende el contenido temático de los módulos 2 y 3. Es decir, que ustedes van a encontrar 10 preguntas relacionadas con los módulos 2 y 10 preguntas relacionadas con el módulo 3, en los cuales ustedes entonces van a verificar esos conocimientos de estos dos últimos contenidos. ¿Listo? Recordemos que en esta última actividad, apreciados estudiosos, pues cierra en el día de cierre de nuestra aula, el 28 de marzo a medianoche, domingo 28 de marzo, por lo cual no hay posibilidad de ampliar fechas, de presentar actividades posteriores al 28, para que ustedes lo tengan muy presente, planifiquen, digamos, sus tiempos, su disponibilidad y puedan presentar oportunamente estas últimas actividades que vamos a desarrollar en el aula. Ya entonces vamos a pasar al contenido temático de esta sesión. Sin embargo, quisiera resaltar para ustedes que en el material de estudio del módulo 3 tenemos un video de una conferencia sobre gestión del riesgo en la evaluación ambiental de proyectos. No sé si alguno de ustedes, esta la desarrollamos, fue una conferencia que desarrollamos el semestre pasado. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de asistir. Ah, no, pero creo que fue en el primer semestre, entonces muy seguramente ustedes no habían ingresado. Ustedes creo que son corte del segundo semestre, entonces no, creo que no. Así que la invitación, apreciados estudiosos, es a que consulten la información que se presenta en esta conferencia. Esta conferencia, pues en el marco de los encuentros de profundización que se desarrolló, y es una perspectiva interesante de la gestión o la evaluación del riesgo, digamos, la gestión del riesgo como tal en, en la evaluación ambiental. Ya entonces, ya en este momento, pues bueno, ya de posterior a esta recomendación, voy a pasar al contenido temático que les voy a compartir en este momento del aula, la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Ustedes me confirman si ya la están visualizando. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Aprovecho a saludar a Natalia y a Anik que se acaban de conectar. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidas a este espacio. Han llegado muy oportunas para iniciar el contenido temático del día de hoy. Bueno, entonces, les recuerdo, apreciadas estudiosas, bueno, quienes se encuentran conectadas en este momento, las animo a que activen sus micrófonos para participar, para presentar, formular sus inquietudes, comentarios. Les recuerdo que no me percato siempre de los chats que hay. Por lo cual, entonces, les agradezco que si alguno de ustedes ve un comentario en el chat que de pronto yo no me haya percatado, activen el micrófono y me avisan y con gusto entonces yo puedo verificar cuál es la consulta o el comentario que haya en el chat. ¿Listo? Perdón, un segundo. Listo. Bueno, entonces damos inicio.
El propósito entonces, ya como les había mencionado, es dar a conocer esos temas o lo que comprende la evaluación del riesgo ambiental. Estos son los contenidos de manera general que vamos a discutir: la normatividad aplicada, definición y tipos de amenazas, ya bueno, los términos que están relacionados con la gestión del riesgo, que son amenaza, vulnerabilidad y la definición del riesgo como tal, cómo se da esa gestión del riesgo, la clasificación de riesgos ambientales, la evaluación, calificación del riesgo ambiental, evaluación del riesgo y cartografía de los riesgos ambientales. Posteriormente estaremos entonces socializando la descripción de la actividad evaluable que tenemos próxima ya para entregar. Este es el contenido temático o la estructura general como tal que se presenta en el módulo. Ustedes se van a percatar que pues este módulo, digamos que en relación a los anteriores, pues es un poco más sintetizado. Y bueno, empecemos desde el marco normativo. Y es que la gestión del riesgo es un aspecto que se abarca desde muchas áreas, desde muchas disciplinas, y desde los aspectos ambientales o el manejo ambiental, pues, discúlpenme, existen unas normativas y unos enfoques importantes de gestión del riesgo. Tenemos aquí algunas normas, como pues desde la legislación marco, el Código de Recursos Naturales, la Ley 99, desde el ordenamiento territorial, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, así como otras leyes y decretos que soportan, digamos, el marco normativo, como por ejemplo lo relacionado con el sector vivienda, y también, bueno, de temas de seguridad y salud en el trabajo, la Ley o Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, en aspectos de desarrollo urbano o normativa del Ministerio de Vivienda, perdón. Y digamos que hay normativas pues también en aspectos de sismo resistencia, de gestión del riesgo específico, elaboración de planes de riesgo para entidades públicas y privadas. Y existen unas guías y normas técnicas estándares internacionales. Entre esos tenemos, por ejemplo, la GTC 104, que es gestión del riesgo ambiental, principios y procesos, la NTC 5224, que es la de gestión del riesgo como tal, la norma ISO 14001, sistemas de gestión del riesgo ambiental desde la versión 2015, la última actualización, la ISO 31000, que es específicamente sobre la gestión del riesgo, principios y directrices, y la norma UNEX 150008, que está relacionada con el análisis y la evaluación de riesgos ambientales, que es de la Unión Europea. Ahora, quisiera preguntarles a ustedes desde el marco normativo ambiental que ustedes han manejado desde, bueno, quienes trabajan en el campo o también quienes quizá tengan, digamos, conocimiento por las actividades que realizan, o sea, a nivel de su profesión o porque, digamos, desde las asignaturas ustedes han identificado esos requisitos normativos. ¿Qué normativas ustedes pueden identificar que tienen un componente de gestión del riesgo? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué tipo de instrumentos? Profe, nosotros tenemos en la de los permisos de vertimientos, ahora tienen el decreto 050, que es el plan de gestión del riesgo en el manejo del vertimiento cuando alguien va a hacer una solicitud de descarga al suelo. Ok, muchas gracias, Sofía. Y recordemos que ese plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos no es excluyente solo para descargas en el suelo, sino que si uno tiene una actividad un sistema de tratamiento, si yo tengo una planta de tratamiento o tengo un aspecto en términos de vertimientos o de riesgos de derrames, tengo que contar precisamente con ese manejo de gestión del riesgo en los vertimientos como tal de mi proceso productivo. Muchas gracias, Sofía. ¿Qué otro instrumento tal vez ustedes podrían identificar? Por ejemplo, les digo, los planes de manejo ambiental. ¿Ustedes creen que tienen un componente de gestión del riesgo? Sí, en el plan de contingencias. Ahí evaluar Exacto. los riesgos y cómo manejarlos.
Gracias, Carolina, y bienvenida, que no te había podido saludar. Hola, profe, y en los permisos de emisiones atmosféricas, cuando un equipo de control, cuando una fuente tiene un equipo de control, tiene que ir asociado a un plan de contingencia. Exacto, muchas gracias, Sofía. No, aquí además con este soporte de la representación de la autoridad ambiental, tenemos un gran apoyo en esta parte. Muchas gracias por la participación de ustedes. Bueno, que me gustaría de pronto escuchar a Laura desde su trabajo, a Anik, a Natalia, Juliana. Bueno, Juliana que digamos que no hasta ahora se está, digamos, involucrando desde la especialización con esta experiencia, pero ¿qué otros instrumentos ustedes identifican que quizá haya ese componente de gestión del riesgo, además de los que ya se han mencionado? ¿Quién se anima a participar? Bueno, yo voy con otro. Por ejemplo, si nosotros vemos desde las licencias ambientales, los estudios de impacto ambiental, si nosotros analizamos los impactos, también se hace un análisis básicamente de los riesgos como tal, porque esos riesgos como tal puedan estar asociados a impactos. El diagnóstico ambiental de alternativas también, ese análisis que yo hago comparativo también en general de todos esos efectos y riesgos que están inherentes al proyecto, obra o actividad que yo voy a analizar. Hay otros, digamos, instrumentos para planificación que involucran entonces también esos elementos. Ay, disculpen. Por ejemplo, digamos, en evaluaciones ambientales regionales del agua, líneas base de planes estratégicos, que pues ustedes quizá ya con las actividades que han desarrollado en la asignatura, pues también quizá hayan detectado ese componente de gestión del riesgo. Los POMCAS también incorporan, digamos, ese análisis de componentes de gestión del riesgo y ni que hablar de un documento, un instrumento que es importantísimo y es muy ampliamente conocido, que es el Plan de Contingencia para la Prevención de derrames, bueno, control y derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas. Entonces, una empresa que tenga transporte de esas mercancías, de esas sustancias peligrosas o que tenga un almacenamiento en grandes cantidades, pues debe también tener ese plan de contingencia que permite identificar esa planeación que viene siendo también casi a nivel estratégico, ¿no? Porque se solicita dentro de ese marco normativo. ¿Alguien ha manejado de pronto ese instrumento? Los planes de contingencia para el derrame de hidrocarburos o sustancias nocivas, o Sofía, no sé si tú desde tu experiencia como evaluador has tenido la oportunidad de evaluar o de pronto no es en el sector en el que tú estás. Hola, profe, no, sí, de hecho acá se presentan para el sector hidrocarburos, se presentan para, pues son objeto de evaluación y análisis de la corporación. Ujú. Entonces, digamos que el generador del residuo, inclusive no solamente el generador, sino pues quien también los transporta, las estaciones de servicio, todos ellos presentan los planes de contingencia. Vale, muchas Y, gracias. y acá pues tenemos una metodología y unas directrices corporativas para hacer la lista de chequeo y la evaluación. Ujú, perfecto. Y recordemos entonces, gracias que según a lo que dice Sofía, también entonces esto tiene tres elementos principales y el principal, digamos, documento es un plan es un plan estratégico, ¿sí? De cómo va a ser esa estrategia dentro del plan de gestión del riesgo, perdón, plan de contingencia, un plan a nivel, digamos, técnico y un plan que es ya a nivel operativo que corresponde a la ejecución. Entonces, digamos que dentro de nuestro actuar, como evaluadores ambientales o en el ejercicio de nuestra profesión, digamos, nuestro rol como profesional ambiental, pues sí tenemos muchísimos, digamos, instrumentos o procesos en los cuales ese componente de gestión del riesgo se involucra. Ahora entonces ya pasamos a la definición de esos términos como tal que, digamos, comprenden la gestión del riesgo. El primero es la amenaza. La amenaza, aquí tenemos una definición, se puede definir como esa probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que puede ser natural o puede ser inducido por el hombre,
que puede generar daños o pérdidas en un lugar y momento determinado. Según esto, entonces, la amenaza es, digamos, la amenaza es un factor interno o externo que yo estoy analizando. Profe, tú de pronto estás proyectando algo porque yo no veo, no sé, o no estás Us- proyectando. sí, Pero yo sí estoy viendo. yo estoy Ay, compartiendo, yo no he no. dejado de compartir la presentación, Sofía. Ay, no. Entonces, ¿será que de pronto por conectividad, quizá? No, me va a salir otra vez. Yo creo. Vale, te esperamos entonces. Bueno, entonces, ¿ustedes creen que la amenaza es un factor intrínseco o extrínseco? O sea, ¿está bajo el control de una empresa o de una persona? No, no se puede controlar. Sí, no, Gracias, Nicolás. yo creo que es extrínseco. Exacto, no está en el control de la organización, de la empresa, de la institución o de la persona o de la comunidad, ¿sí? Es un factor externo que puede que ocurra como puede que no. O sea, hay una incertidumbre. Ay, qué pena con ustedes. Acá me llegó un pequeño visitante. Ven, mi amor. Discúlpenme un segundo. Corazón, no, espera, suelta. Perdón, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, como les decía, esos aspectos pueden ser, digamos, existe una incertidumbre, o sea, puede que ocurra como puede que no ocurra, ¿sí? O sea, no hay una certeza como tal, pero está latente, está ahí, ¿sí? Y ese se puede derivar de situaciones o de condiciones que sean de tipo natural, socionatural o directamente, propiamente antrópicas, ¿sí? Y acá entonces tenemos algunos ejemplos. Las amenazas de tipo natural, pues digamos que son muy fáciles de identificar, ¿sí? Procesos hidrometeorológicos, ¿sí? Procesos naturales, procesos geológicos o que estén combinados, procesos de remoción en masa, un tsunami que sea derivado de o como consecuencia de un sismo. Huracanes, yo sí tengo el audio activo, para que, sí, perdón, para que no me vuelva a ocurrir lo del inicio de la sesión. Una inundación, un terremoto, los huracanes, tormentas, tormentas eléctricas, ¿sí? Bueno, ya entonces tenemos también los socionaturales, o sea, está digamos, el componente humano está ahí, pero entonces también hay la ocurrencia también está relacionada con la acción humana. O sea, yo puedo tener un proceso de remoción en masa o una avalancha que sea de origen natural, pero también los procesos de remoción en masa como consecuencia de esas perdón, de esas intervenciones antrópicas, pues ya es, digamos, que son las que se clasifican como de tipo socionatural. Las que derivan como avalanchas e inundaciones a causa de la deforestación de las cuencas, también por digamos, en las grandes ciudades, por falta de planeación en el diseño, digamos, de las redes o por las consecuencias del mal manejo de los residuos sólidos, obstrucción de las redes de acueducto perdón, redes de alcantarillado, entonces también eso puede derivar en inundaciones cuando está de la mano de esos eventos de invierno, de lluvias pico que se pueden presentar de forma natural. Y los antrópicos son los que exclusivamente derivan de la acción del hombre. ¿Cómo qué? Contaminación de algún medio, agua, aire o suelo, una fuga de un gas o de un residuo peligroso, la incorrecta disposición o la presencia, por ejemplo, de animales muertos como consecuencia de una actividad antrópica o su incorrecto manejo, una explosión de un ducto de gas, manipulación de sustancias tóxicas, entre otras. Y tenemos entonces, por otro lado, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad
entonces aquí tenemos una definición y está relacionado con la susceptibilidad de un sistema, ¿sí? La susceptibilidad que se presente afectado por una amenaza, por esa incertidumbre o esa condición que está latente que puede ocurrir o no. Y no solo es de un sistema social, no es solo la vulnerabilidad de las personas, sino también, por ejemplo, la vulnerabilidad de ese elemento ambiental, ese componente natural, o la vulnerabilidad de una infraestructura también puede analizarse, ¿sí? Entonces tenemos aquí diferentes factores: físicos, políticos, educativos, ideológicos, culturales, institucionales, organizativos. Y la relación entre estos elementos o estos factores es lo que me va a identificar la vulnerabilidad de ese sistema. Entonces aquí ya tenemos que si la amenaza es ese factor externo, factor de riesgo externo, pues la vulnerabilidad es un factor de riesgo interno, ¿sí? Porque está presente o expuesto a una amenaza que sea alta, media o baja, como se quiera clasificar, pero digamos que puede ser susceptible o puede estar predispuesto a que tenga, digamos, un daño, una afectación de tipo económica, física, social, etcétera, ¿sí? O sea, se pueden sufrir daños, ¿sí? Un deterioro, una afectación o incluso ya, digamos, podría hablarse de una degradación o la muerte si estamos hablando en términos de las personas. Entonces, la interrelación de de todos estos factores, me va a dar, digamos, como la definición o la calificación más bien o valoración de esa vulnerabilidad. Si yo les hablo de una comunidad que hay una amenaza de procesos de remoción en masa, de un asentamiento de una comunidad, ¿qué factores, por ejemplo, podríamos asociar a la vulnerabilidad de esa comunidad, de ese asentamiento humano? Digamos, ejemplos de factores ambientales. ¿Qué se les ocurre a ustedes? O no sé si mi pregunta de pronto no fue muy clara. Profe, sí, yo te pediría que por favor me la vuelva a dar, que no te entendí. Vale. Digamos que yo tengo un asentamiento en una zona X específica, ¿sí? Entonces, puede haber un factor físico que sería esa ubicación física. Si está en una zona que presente ya de forma natural riesgos de remoción en masa, pues eso sería, digamos, un factor que va a influir en esa vulnerabilidad de esa comunidad o ese asentamiento. Me disculpan, pero es que el mouse acá no es tan práctico para hacer esquemas. Factores económicos. Si yo hablo que esta comunidad, esta población que está asentada en esta locación, digamos, tiene mayor o menor vulnerabilidad, ¿cuál sería ese factor económico que haría la diferencia en su vulnerabilidad? Como la condición de pobreza. Totalmente. La condición de pobreza, porque si no tienen acceso a recursos y, digamos, están asentados en zonas donde ya existen unos riesgos y la infraestructura como tal, digamos, es precaria por esa misma condición económica, es muy diferente a que fuera una población que, no sé, digamos, unas viviendas, un conjunto de viviendas que esté ubicada, no sé, en los cerros orientales de Bogotá, que tiene todas las medidas de prevención y de contingencia para precisamente garantizar, asegurar la estabilidad de la estructura a pesar del lugar donde se encuentra sentado. ¿Sí ven? Esa sería, digamos, como esas diferencias que van a permitir esa diferente calificación en la vulnerabilidad. ¿Sí? Esos factores ambientales de este entorno, condiciones de lluvia, condiciones del suelo, condiciones geológicas, aspectos, digamos, bueno, dentro de los aspectos físicos, los aspectos sociales, tal vez porque en términos de ordenamiento territorial, pues es una zona que quizá no esté, digamos que no sea una zona permitida para desarrollo urbano, factores económicos, etcétera. Listo. Entonces ya aquí tenemos lo que es el riesgo. Riesgo
ya es la unión o la conjunción o la combinación de esa amenaza y esa vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, es la relación que va a haber de esos eventos que se pueden presentar, esas amenazas, junto con esas condiciones de vulnerabilidad que se detectan, ¿sí? ¿Cómo lo mido? En términos de pérdidas, daños físicos, económicos, sociales, ambientales, y se estima a través de una magnitud esperada, o sea, que si llega a ocurrir, ¿sí? Pues, ¿qué tan grande, cuál sería esa magnitud? ¿Sí? Entonces, aquí tengo, esta es la fórmula como tal bajo la cual yo estimo ese riesgo. Y el riesgo entonces sería definido como la probabilidad de que un evento pueda presentarse y afectar en un momento determinado. O sea, al analizar todas estas variables que están implícitas dentro de la amenaza y de la vulnerabilidad. El riesgo entonces es una circunstancia que puede ser consecuencia de un posible daño directo a esa integridad como tal física o económica que se tenga. Se analizan precisamente todos esos factores y a través de la evaluación del riesgo es que yo voy a lograr establecer o definir unas medidas para la correcta gestión. La evaluación del riesgo o la gestión del riesgo entonces me demuestra o digamos que lo que se gestiona de una forma preventiva normalmente, ¿sí? O sea, eso es lo que se espera, que tenga un enfoque preventivo porque yo me anticipo a lo que pueda ocurrir para prepararme y prevenir que ocurra si es que está bajo mi control o asegurarme que si ocurre, yo sepa cómo actuar para que el daño, esa susceptibilidad, ese riesgo de afectación, pues sea el menor posible, ¿sí? Ya entonces desde la ISO 31000, y creo que digamos este esquema ustedes ya lo han visto desde la misma gestión que ustedes hacen, sea porque trabajan en el sector petrolero o desde el sector que trabajan, pues este digamos que es un esquema general de cómo se gestiona, se analiza el riesgo. ¿Sí? Yo primero analizo, perdón, o establezco ese contexto, hago esa identificación de los riesgos desde esas amenazas y vulnerabilidades, analizo los riesgos como tal, los evalúo, entonces doy una calificación, establezco esa magnitud y ya trato los riesgos, o sea, identifico cómo los voy a gestionar para minimizar la afectación en caso de que ocurran o en lo posible, ideal, si se puede prevenir su ocurrencia, ¿sí? Cuando lo hablamos desde la parte ambiental también, esa fuente de riesgo, digamos, es lo que también puede estar relacionado con el aspecto ambiental, ¿sí? Entonces hay un peligro como tal que puede ser un almacenamiento de una sustancia química, ¿sí? O sea, de un aspecto que es el almacenamiento de sustancia química. Y el evento como tal o la posible ocurrencia sería un posible derrame, una fuga, un escape de esas sustancias que están almacenadas. Y la consecuencia como tal, digamos, o el riesgo ya materializado sería el impacto. Entonces, si ustedes lo ven desde este enfoque, lo que se hace, digamos, en la evaluación de impacto está muy relacionado precisamente con esa gestión del riesgo. Si ustedes ya entonces hacen identifican ese símil que hay dentro de esa evaluación que se hace y desde ya este enfoque de la gestión del riesgo. Y lo que les decía, entonces la gestión del riesgo pues siempre va a tener una incertidumbre. No sé bien qué va a pasar, no sé cuándo va a pasar y tampoco conozco las consecuencias en caso que llegara a ocurrir, pero trato de anticiparme precisamente para tomar las medidas que en lo posible sean las más apropiadas y las que estén más a mi alcance, ¿sí? En términos económicos, en términos tecnológicos, para poder gestionar esos riesgos dentro de mi operación, mi proceso, mi empresa. Perdón, bueno, entonces ya dentro de la gestión del riesgo, pues existen, digamos, unos enfoques como tal, unos frentes como tal desde la cual se puede abordar. Prospectiva, perdón, es la que yo les estaba hablando principalmente, que es la ideal, o sea, esa en la que yo me anticipo, hago una gestión preventiva
en función del riesgo que aún pues no existe, o más bien no es que no exista, sino que no se ha materializado, pero yo me anticipo a lo que pueda ocurrir. La de tipo reactivo. La de tipo reactivo es cuando, porque digamos, puede ocurrir quizá un evento inesperado que ocurrió, pero entonces frente a ese evento que ocurrió, yo tengo clara esa atención o respuesta inmediata que yo doy precisamente a ese riesgo ya que se ha hecho una realidad, por decirlo así. La gestión local, como tal, gestión del riesgo local. Entonces ya es esa gestión desde la parte territorial, ¿sí? El componente de planeación, ese componente participativo que ustedes ya se han dado cuenta que desde la evaluación ambiental estratégica es indispensable, ¿sí? Y es para asegurar precisamente el éxito de una planificación o de una evaluación a nivel estratégico, el componente de vincular a todos esos actores es necesario para que realmente ese diagnóstico y esa estrategia que se aborde responda a un contexto real, ¿sí? Y a las situaciones reales que se están presentando. Y frente a esa gestión local del riesgo, pues hay espacios y hay concertaciones, coordinaciones con cada uno de los actores que, digamos, que brindan ese apoyo técnico a lo local, ¿sí? Al riesgo, a la gestión del riesgo local. Y ya la correctiva. La correctiva es cuando pues simplemente ocurrió, fue algo desastroso o no tan desastroso, pero frente a esa ocurrencia se toman unas medidas, ¿no? Un terremoto, un sismo que pues digamos deja estragos en una región, en una zona, en una población, y entonces ya se toman, digamos, mecanismos como tal para ya reducir precisamente el riesgo que ya está existente, que ya ocurrió, pero que lo ideal es saber cómo manejarlo cuando vuelva a ocurrir y que sean, digamos, una población resiliente frente a ese riesgo que ya se sabe que ocurre y que está presente y que se puede volver a presentar. Cuando nosotros hablamos de otros temas ambientales que quizá no los mencionamos en el marco normativo, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, del cambio climático? ¿Qué tan fuerte es esa gestión del riesgo que debe haber desde el cambio climático? Profe. Mamá. Ay, espérate. Tranquila, Sofía. Profe, espérate. Tranquila. Bueno, desde esa gestión del riesgo, de gestión del cambio climático, esa gestión para mitigar, ustedes quizá de pronto hayan visto o empiecen a identificar que muchas instituciones nacionales, instituciones locales, ya están formulando sus planes de gestión del riesgo para la mitigación del cambio climático, ¿sí? Y es que el cambio climático es un riesgo, pero que ya está ocurriendo, o sea, ya es una realidad. Eventos que ocurrieron el año pasado, eventos naturales que estarían relacionados con el cambio climático y esa gestión del riesgo, ¿se les ocurre algún ejemplo? Fenómenos naturales meteorológicos que hayan ocurrido el año pasado, ¿recuerdan alguno en particular? El COVID. Bueno, en el COVID, sí, correcto. Y digamos que el COVID, de manera general, ya, digamos, científicos han demostrado y han tratado de evidenciar precisamente la relación que tiene con la pérdida de biodiversidad y la deforestación, con esa reducción de esas áreas, digamos, de biodiversidad en las que se generan esos desbalances y que muy seguramente eso es lo que ha derivado de la pandemia. Pero un evento más reciente, porque eso fue hace justamente un año que empezamos la cuarentena, ¿no? El aislamiento. Hacia ¿Qué final pasó del en año, San Andrés? lo Pues que hace poquito, no hace un año, pero noviembre. Pues yo me refería al año pasado, pero sí, así es, Carolina, precisamente ese. Eh,
los fenómenos meteorológicos, digamos que son muy característicos y están muy relacionados precisamente con las características ambientales que haya. Es decir, los procesos de lluvia, las corrientes de viento, son procesos que no solo son locales, sino que son a nivel global. Entonces, un efecto ambiental o digamos esos procesos de corrientes naturales que originan esos ¿cómo se llaman? Perdón, esas lluvias, esas corrientes de aire que van tomando unas características de mayor fuerza, de mayor velocidad y que se forman, digamos, huracanes, pues son característicos de unas zonas, ¿sí? De altas latitudes, ¿sí? Y que no se presentan normalmente, digamos, hacia el trópico, no se presentan con la misma intensidad. O sea, esas corrientes pasan por acá a forma de lluvias, pero los huracanes se forman, digamos, ya en otras latitudes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El año pasado precisamente golpeó como nunca San Andrés un fenómeno meteorológico tan fuerte. Adelante, Sofía. Sí, profe, no sé pues si esté como relacionado con el tema, pero me acuerdo mucho de una noticia de una plaga de langostas que hubo en África y los incendios que estuvieron muy acentuados en Australia el año pasado. Realmente pues no sé si el tema de las langostas, pero me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado eso. Bueno, sí, tienes razón. Bueno, y precisamente eso es también por los cambios de temperatura. Entonces, eh, digamos que el aumento de la temperatura media del planeta hizo que, digamos que los vientos característicos de esa corriente que se estaba formando, que era Iota, pues tomara sus características de huracán mucho antes de lo que indicaba la trayectoria. ¿Por qué? Porque al haber una mayor temperatura, pues se puede formar mucho más antes el huracán y por eso es que golpeó de forma tan fuerte a San Andrés y Providencia. ¿Sí? Y digamos que también otra característica es que hubo una ocurrencia de dos huracanes que golpearon en Centroamérica en el mismo mes. O sea, fue una tragedia para Nicaragua, para Honduras, porque precisamente son eventos que antes no se presentaban y ahora se están intensificando y ocurren donde antes no ocurrían. Asimismo, por ejemplo, los huracanes cuando tocan tierra, pues al no tener, digamos, esa masa de vapor de agua que se está calentando del océano, pues normalmente en el momento en que tocan tierra se empiezan a desvanecer, por decirlo así, a perder, digamos, su fuerza. Pero ya hay estudios que han demostrado que estos, digamos que por el aumento medio de la temperatura, tienen una mayor permanencia en tierra, o sea, están demorando en desvanecerse o en desacelerarse, digamos, está tomando más tiempo, o sea, que va a causar más estragos. El deshielo de los polos, entonces el aumento del nivel del mar, todas esas son situaciones que están ocurriendo y que ya hay que enfrentarlas. Entonces, frente a eso, precisamente esa anticipación de lo que va a ocurrir, modelaciones que van a permitir identificar cuáles son las zonas más afectadas y que en Cartagena, por ejemplo, zonas como el Laguito, y digamos unos barrios que son muy conocidos, son barrios que van a tender a desaparecer. Entonces, toda esa visión o prospección también permite que se logre esa gestión del riesgo desde todas las consecuencias que derivan del cambio climático. Listo, entonces aquí tenemos una clasificación ya de esos riesgos ambientales que se pueden presentar. Pueden ser de tipo natural o de tipo tecnológico o antrópico. Dentro de los naturales, pues son los que ocurren, digamos, de repente, digamos, de forma imprevista, y los que son prolongados. Entonces, ya algunos de los que hemos mencionado, pues ya están acá. Repentinos, los sismos, inundaciones, olas de calor, tormentas, plagas de insectos, entonces como las que también me mencionaba Sofía, y prolongados, entonces el que mencionaba Carolina como una epidemia o la pandemia que ya, pues una escala que ya hacía
siglos atrás pues no se veía lo que era una pandemia. Tecnológicos o antrópicos, entonces pues también hay repentinos y de tipo prolongado. Un repentino, por ejemplo, un colapso estructural, un derrumbamiento, accidentes industriales, una explosión química, una explosión de un reactor, la disposición de residuos peligrosos, o prolongados como conflictos civiles, desplazamiento de poblaciones, estados de emergencia, contaminación petrolera, eutrofización, pérdida de la biodiversidad. Y entonces acá vemos entonces que los riesgos como tal deben analizarse según el contexto y la situación propia en la que se va a aplicar esa gestión del riesgo, ¿sí? Tenemos esos conjuntos, esa relación de la... Ay, perdón, se me perdió el mouse que estaba usando. No, se me descargó. Perdón, un segundo. Se me perdió el cursor. No sé qué pasó. Bueno, tenemos entonces esos riesgos como tal que se presentan, que pueden tener unas condiciones específicas, digamos, sobre un grupo, unas personas, pero entonces esto muestra que la clasificación o la identificación y valoración de esos riesgos tiene que ser propia de un lugar. O sea, yo no puedo tomar un documento, un plan de gestión del riesgo o un plan de contingencia que sea propio para una empresa, un proceso productivo que se desarrolla en Medellín y aplicarlo de forma idéntica a ese mismo proceso productivo en Bogotá, porque va a tener características similares, pero digamos que ese contexto, las condiciones físicas, ambientales del lugar o sociales también, socioeconómicas del lugar, pues van a influir en ese análisis de riesgo que se está haciendo o en esa evaluación. Ya entonces, pues aquí tenemos como esas etapas generales de cómo se hace esa evaluación de riesgo ambiental. Primero, yo hago una identificación del riesgo, ¿sí? Que es ya precisamente analizando esos factores que ya analizamos. La estimación del riesgo, entonces ya es cuando yo hago una valoración, una calificación bajo una ponderación específica, unos criterios específicos, y ya posteriormente entonces hago esa evaluación del riesgo. Tenemos dentro de la identificación del riesgo que hay técnicas tanto cualitativas, semicuantitativas o cuantitativas. Aquí la experiencia del profesional que está haciendo ese análisis o esa evaluación es muy importante. La observación también es necesaria y de esta forma entonces se pueden reconocer esas situaciones de amenaza, ¿sí? Dentro de las de tipo cualitativo tenemos panoramas de factores de riesgo, análisis histórico de riesgo, listas de chequeos, análisis de trabajo seguro, análisis de modos de fallo y sus efectos, que también son los análisis causa-raíz dentro de procesos productivos, árbol de fallos, árbol de sucesos, análisis de causas y consecuencias, de tipo semi-cuantitativa. Entonces, digamos, para estimar el riesgo en instalaciones, análisis comparativo realizado a otros equipos, sistemas o instalaciones, y de tipo cuantitativo, entonces ya es donde yo tengo una escala que es descriptiva, que es numérica, ¿sí? O sea, ya tiene aspectos de probabilidad, o sea, para el cálculo de esa probabilidad de ocurrencia de esos eventos de alta complejidad. Entre los que aplican estas técnicas, pues están los árboles de fallo, análisis cuantitativo mediante árboles de sucesos y análisis cuantitativo de causas y consecuencias. La estimación del riesgo, entonces, es cuando yo les decía, doy esa calificación, esa valoración, ¿sí? Entonces, ya tengo esos factores de esa amenaza, la voy a analizar frente a unos criterios específicos, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia, la intensidad, y establezco una escala y como yo sé que estoy hablando de la amenaza, pues esa frecuencia, digamos, puede ser en términos de la probabilidad de ocurrencia, o sea, es muy probable que ocurra, pero yo tengo que definir cómo es, o sea, para mí qué es muy probable, ¿sí? Aquí entonces viene por eso, porque esta valoración o esta estimación puede ser muy subjetiva. Entonces, aquí es donde es importante recalcar
la experiencia o la experticia de quien está haciendo ese análisis y también, digamos, los soportes como tal o digamos, esos soportes de tipo técnico, científico, no sé, que puedan también evidenciar eso. Hay algunos que en realidad pues es muy fácil, no es tan fácil encontrar, digamos, ese soporte para poder asignar que esta escala de cada 50 años o sí, ya digamos que no es tan fácil, pero en la medida de lo posible tiene que ser muy aterrizado a la realidad. Intensidad, entonces esa amenaza, en el caso que ocurra, la intensidad, ¿cómo la voy a definir? Entonces tengo una escala, ¿sí? Digamos de ese daño, pérdidas total, muy alta, ¿sí? Aquí yo estoy definiendo cuál es esa, cuando yo hablo de frecuencia, ¿qué es una ocurrencia en el tiempo? La intensidad, que en términos de daños o pérdidas. La magnitud, entonces en la magnitud se refiere entonces en ese alcance, tanto en espacio como en cobertura, ¿sí? De esa amenaza, ¿sí? Si es una de tipo puntual, parcial, local, regional, y lo mismo, doy una calificación. Yo defino esta escala, este rango, ¿sí? Quizá pueda ser de 1 a 3, pero pues digamos que el rango sería muy sesgado, entonces normalmente se hace una calificación de 1 a 5 y ya entonces cuando ya doy esa valoración a esa frecuencia, intensidad y magnitud de mi amenaza, hago la sumatoria. Como yo tengo, digamos, una calificación para cada una de las tablas, pues la máxima calificación, según esa máxima calificación, entonces yo voy a tener un puntaje total. Si yo tengo, digamos, la amenaza está en términos de estos tres criterios, frecuencia, intensidad y oportunidad, yo veo que la máxima calificación que puede tener es 15. Entonces yo aquí doy ese rango de valores, de 12 a 15 sería muy alto, de 8 a 11 entonces sería alto, de 1 a 3 sería bajo y vuelvo a llevar a una ponderación, o sea, llevo a otra escala, que muy alto va a ser un valor de 4, de 3, 2 y 1. ¿Y por qué tengo que hacer esto? Pues porque esta es la que yo voy a relacionar ya después con, ¿me recuerdan cuál es el otro término? La vulnerabilidad, ¿cierto? Porque sabemos que es la relación entre amenaza y vulnerabilidad. Y bueno, ya entonces yo puedo tener una matriz de ese escenario de riesgos, o sea, una condición, una zona específica donde yo hago esa calificación y hago un puntaje total de esas características propias de los escenarios que yo puedo identificar, esos escenarios de riesgo, que si es un almacenamiento, entonces por riesgo por ubicación de los cilindros y que haya fuentes de calor o circuitos eléctricos o por la caída del cilindro, o sea, ¿qué puede ocurrir si ocurriera en caso si se presentara ese evento? Y la vulnerabilidad, entonces también yo tengo varios criterios. La vulnerabilidad, digamos, gravedad sobre aspecto natural, esa gravedad o afectación como tal en el aspecto humano, ¿sí? Entonces aquí tengo unos criterios que yo puedo calificar, aquí también se lleva una calificación de, pues en este caso de 1 a 4, tengo, digamos, esos diferentes criterios bajo los cuales yo los evalúo, ¿sí? Y los totalizo y estableciendo esa escala, ese rango, de acuerdo con la máxima calificación que se puede presentar por la sumatoria de estos aspectos, así como ya, digamos, esa ponderación para llevarlo a la misma escala de 1 a 4 y de esta forma yo poder relacionar esa amenaza con la vulnerabilidad. Entonces hago esa misma relación de escenarios de riesgo y ya finalmente entonces hago una matriz de evaluación del riesgo, donde tengo una relación de la amenaza, puede ser en la columna, la vulnerabilidad en la otra, y esa relación de los diferentes factores que yo voy a analizar precisamente me va a identificar entonces cuál es esa escala de riesgo que voy a tener, ¿sí? Entonces, si tiene un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto o muy alto, según esa máxima calificación que se puede dar. Entonces aquí sería, miren, aquí está precisamente esta relación. Entonces, como yo sé que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, entonces la multiplicación de estos dos elementos me va a definir, digamos, el frente al riesgo como tal, pues cuál va a ser esa calificación. Bueno, este es uno de los ejemplos y aquí tenemos entonces como cierre del tema
la cartografía de los riesgos ambientales. Entonces, así como yo tengo cartografías temáticas de aspectos, de otros aspectos ambientales, pues con los riesgos ambientales también puede haber una cartografía que sea de tipo global o de tipo regional o de tipo local, ¿sí? Entonces puedo tener cartografía que sea, por ejemplo, de riesgos de inundación o riesgos de precipitación alta o ya una zonificación local de respuesta sísmica, entonces en términos de los riesgos como tal de los sismos, de la ocurrencia como tal, entonces pues pueden presentarse cuáles son esas zonas a nivel local que se verían más afectadas en términos de esas características de respuesta sísmica como tal. No sé si ustedes tengan una pregunta hasta el momento. Bueno, olvidé decirles que existen muchas técnicas, pues como ustedes vieron en esta, donde cuando empezamos a hablar de esa gestión del riesgo, me voy a retornar a esta. Hay muchas técnicas para esa identificación e incluso para esa evaluación del riesgo. Digamos que según las características como tal del proceso que yo estoy analizando, es que yo puedo seleccionar una metodología. No sé si ustedes conocen la guía del FOPAE, que es, digamos, es una guía para la elaboración de planes de emergencia. Esa guía explica claramente como al menos 3 o 4 metodologías de esa evaluación del riesgo y que pueden ser empleadas. Y asimismo hay procesos de estimación o evaluación de riesgo que son enfocados, digamos, a contaminación del suelo, evaluaciones, digamos, las evaluaciones, digamos, como para la posibilidad de presencia de pasivos ambientales en un terreno cuando ya se evalúan aspectos financieros, o sea, en el riesgo financiero que haya por la compra de un predio en el que se puedan presentar pasivos ambientales, ¿sí? Entonces, digamos que dependiendo de lo que yo esté analizando, pues existen diferentes metodologías que se pueden adoptar para esa evaluación del riesgo. Ya como conclusión, entonces tenemos que para esa gestión del riesgo, pues es indispensable esa identificación y valoración de las amenazas, las vulnerabilidades y finalmente el riesgo. Y ahí se puede presentar a través de diferentes matrices que identifican pues o clasifican ese riesgo según su valoración. Y de igual manera, pues la cartografía es una herramienta que es, digamos, importante para indicar, digamos, visualmente o localizar el riesgo en zonas determinadas y que esta es una que se emplea mucho también en los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? No sé si ustedes tengan alguna pregunta o si les parece bien, pasamos a la descripción de la actividad que tenemos, la actividad evaluable que tenemos programada en el aula. Yo voy pasando mientras tanto aquí al aula. Bueno, no escucho comentarios o no veo comentarios tampoco en el chat. Entonces, vamos a pasar a la socialización de la actividad que tenemos para esta oportunidad. Y como ustedes pueden ver, pues la actividad es una actividad que está formulada en inglés. Ustedes ya, digamos, han tenido la oportunidad de desarrollar otras actividades, digamos, dentro de las diferentes asignaturas como parte de promoción del bilingüismo. Digamos que el propósito de esta es un foro en el que ustedes van a analizar esa planificación ambiental desde la perspectiva de la gestión de riesgos ambientales, con el propósito de minimizar esos efectos ambientales a través de la identificación y evaluación de los mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? Entonces, cada uno de los estudiantes lo que va a hacer es participar en el foro. Va a hacer 2 participaciones. La primera participación, entonces, para esa participación, ustedes van a escoger un caso exitoso de gestión del riesgo ambiental en Colombia de los últimos 10 años. Es decir, quizá sea una gestión del riesgo que se haya dado posterior a un evento, digamos un evento natural, digamos un desastre natural, o que haya sido una gestión del riesgo exitosa también porque se haya identificado previamente. Veo un comentario en el chat. Sofía, Profe, sí. profe,
Yo te hago una pregunta. Mira, en el ejercicio pues del trabajo que yo hago, nosotros hacemos valoración del riesgo en marco de las tasaciones de multas por infracciones ambientales. Ajá. Podemos emplear esa, pues es la metodología que tiene el ministerio para el cálculo de las tasaciones de las multas. Y Ajá. hacemos pues hay una metodología que es también de cálculo de riesgo y combina como varias metodologías. También puede ser en marco de un proceso sancionatorio. Sí, podría ser, si tú tienes, es que no todos tienen acceso a ese tipo de información, pero claro que sí, podría ser un caso interesante que tú puedas compartir porque pues nosotros digamos como, pues sí, o sea, nosotros podríamos ir a una autoridad ambiental, digamos a una CAR, sabiendo que esta información es de tipo público, pero pues mientras se solicita no es tan fácil acceder a ella. Entonces sí sería muy interesante que compartieras, digamos, desde esa experiencia, cómo es esa gestión del riesgo. O sea, puedes hacerlo. Digamos que no hay una limitación o una restricción en la actividad. Lo importante es que se muestre cómo es esa gestión del riesgo y por qué es exitosa, ¿sí? Entonces, bueno, vuelvo a... Dime. Pero es que qué pena, lo que pasa es que como no es un tema preventivo, sino ya reactivo, porque ya estamos en un proceso sancionatorio Ajá. que digamos que ya lo que busca es sí, sancionar y Y resarcir de resarcir. pronto, y eso, Ujú. resarcir el daño. Entonces no sé si sea como aplicable al objetivo de la actividad. Mira, lo importante es precisamente es que sí, sí sería válido. Y lo que tú tienes que ver es que sí, bueno, tienes que proponerlo o mostrar que por esa evaluación y esa gestión o las medidas que surgieron o derivaron de esa situación, pues ese riesgo no se volvió a presentar, o hasta el momento, por lo menos, ¿sí? O que no se materializó, pues en O que este no se caso. haya materializado, exacto. Ah, Pero ok. precisamente hay que mostrar es que sea exitosa. Y es que por eso lo que ustedes van a hacer, como se explica acá, es responder esas preguntas, estas dos preguntas frente a ese caso que ustedes seleccionan, ¿sí? ¿Qué elementos de la gestión de riesgos ambientales hicieron que esa experiencia fuera exitosa? ¿Y por qué diría? Es más fácil buscar la que sea no exitosa en Colombia. Pues precisamente por eso la idea es buscar una experiencia exitosa. No, pero créeme que tú puedes buscar desde artículos científicos o desde la web, casos que estén publicados en noticias, tu gestión del riesgo, caso exitoso o caso de éxito, sí, digamos, tú puedes encontrar mucha información. O sea, no te voy a decir que un estudiante en esta aula de pronto me haya dicho, profe, definitivamente yo no No, encontré y no supe no, qué sino que presentar. No. pensando así como rápidamente en los ejemplos y en los eventos que han, pues, que han sucedido en los últimos años en Colombia, pues como que los que han hecho más noticia han sido pues gestión de riesgo que no fue Ah, exitoso. claro, claro, pero muchas veces lo que deriva de esas situaciones para esas comunidades que ya aprenden a ser resilientes frente a esos eventos que presentaron, a largo plazo sí son caso de éxito. ¿Sí? Porque frente a las medidas que tomaron, la infraestructura que hayan construido o los sistemas de monitoreo que hayan instalado, digamos, sistemas de alerta temprana, pues quizá eso haya permitido que, pues, después de ese evento, pues nunca más se volviera a presentar, o más bien, que se haya actuado oportunamente y las afectaciones o los daños hayan sido menores en el caso de ocurrencia, ¿sí? O sea, caso de éxito no necesariamente es que no haya ocurrido, ¿sí? Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo aquí al aula. Entonces, recordemos, ustedes van a describir de forma general ese caso exitoso, ¿listo? Y van a responder entonces estas dos preguntas que ya les mencioné. Ah, bueno, mencioné la primera. ¿Qué elementos de la gestión de riesgos ambientales de la experiencia que ustedes están presentando fue exitosa y por qué debería incluirse la gestión de riesgos ambientales en la planificación del proyecto? ¿Sí? En la planificación de un proyecto como tal. O sea, la importancia. No, mira, aquí sí, Nevado del Ruiz, Armero, exacto. Sí, los casos que estás presentando, Sofía, sí, pues son de los eventos históricos tristemente memorables para nuestro país. Listo.
Posteriormente, entonces, ustedes van a hacer una participación, en la que ustedes van a dar respuesta al foro, a la publicación en el foro de un compañero, ¿sí? Entonces van a hacer 2 participaciones en el foro. El caso que ustedes presentan y la retroalimentación u opinión de de su compañero, ¿sí? Entonces, ustedes van a responder esta pregunta en la participación. ¿Considera que el ejemplo que presenta su compañero cumple con las especificaciones solicitadas como caso exitoso de la gestión de riesgos ambientales en Colombia y por qué? ¿Listo? Entonces, ya digamos, el entregable como tal son esas 2 participaciones, como les digo, la retroalimentación y el caso como tal que ustedes van a exponer. Y aquí tenemos la rúbrica. A diferencia de las actividades que habían trabajado ustedes conmigo en otras aulas en inglés, en esta, como ya pues ustedes están ya finalizando su especialización, pues aquí el criterio sí va a ser respuesta en inglés, ¿sí? Entonces, desempeño alto es que ustedes realicen la participación a las respuestas, ¿sí? Digamos al caso, digamos, y haciendo las 2 participaciones, pero digamos en inglés. Eso es clave, ¿sí? Si ustedes hacen una participación pero en español, entonces pues ya digamos el desempeño disminuye. Ese sí es un requisito acá de cierre de la asignatura, ¿vale? No sé, no en parejas. Carolina, ¿la propuesta es en parejas? ¿Les parece que sean parejas? No, mentira, no, profe, es como, pues no, ahí dice claramente que es individual. Sí. Pero no está mala la 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 propuesta, opción. podría ser. Bueno, pero tiene que ser muy buen caso para que se justifique precisamente que sea la participación en parejas. Igual, como ustedes saben, tiene que tenerse presente la participación de cada una de ustedes en su, digamos, en su aula, en su plataforma, tiene que registrarse, así sea la misma, pero tiene que registrarse y cada uno del compañero, cada uno de los miembros de ese equipo tiene que hacer una retroalimentación a un caso diferente. ¿Listo? Para que tenga validez. ¿Listo? Para que entonces tengan ustedes claro eso. Sigue siendo voluntario, a que sean parejas, pues ya ustedes entonces lo deciden. ¿Listo? Los criterios de retroalimentación al compañero, miren que acá también está que sea la retroalimentación en inglés y la búsqueda e información y uso de normas APA. Entonces, este criterio del proceso de investigación y de cómo ustedes presenten las referencias en su participación y las citas, pues están claros, digamos, como esos elementos para presentar en esta actividad, en este foro. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Todo está claro. Gracias. Listo, vale. Quien tenga de pronto inconveniente con, no sé, la descripción del caso que hayan ustedes seleccionado o quizá que no estén seguros, que de pronto si sea viable o no, pues ustedes saben que me pueden contactar a través del chat. Muchos me escriben a través de WhatsApp o quizá a través de Telegram o a través del correo electrónico buzón de Canvas y con gusto entonces yo les digo sí, sí va por ahí o busca otro ejemplo o no aplica por esta razón. Si quieren, digamos, si tienen confusión en el proceso de búsqueda de ese caso exitoso. Entonces, bueno, apreciados estudiosos, les recuerdo ya para cerrar este encuentro que nuestra última sesión, voy a retornar aquí al plan de formación, nuestra última sesión, nuestro último encuentro va a ser ay, caramba, se me perdió, acá, el sábado 27 de marzo a las 10:30. Es el encuentro sincrónico que tenemos de cierre de nuestra asignatura. Va a durar solo media hora, es muy breve, pero pues ya digamos, espero que muchos de ustedes, aunque ya terminemos el contenido temático, pues podamos, digamos, ya reunirnos, socializar esas competencias adquiridas. Voy a socializar también algunas recomendaciones, digamos, del aula para esa semana de cierre y ya pues para despedirme de todos ustedes de la asignatura, ¿vale? Les agradezco mucho su asistencia, su participación en este encuentro, a quienes asistieron de forma sincrónica, Carolina, Lady, Natalia, Juliana, Anik y Laura creo que tuvo que desconectarse. Y Juliana, sí, aquí estás. Les agradezco mucho, así como quienes se conectan de forma asincrónica para revisar la descripción de esta actividad y el contenido temático que abordamos. Una feliz tarde para todos, muy buen descanso, bendiciones para todos.
Gracias, profe. Hasta Chao. luego, Gracias, chao. profe, lo mismo para Muy todos. bien. Gracias. Chao a todos.